Hermanos, muy buenos días. A veces los sermones más poderosos no los doy yo desde un púlpito, ni se encuentran en un libro de teología. A veces los sermones más impactantes los recibo yo en mi correo electrónico de parte de ustedes. Y me recuerdan que el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue moviendo corazones de maneras que no podemos ni imaginar. Hace unas semanas recibí un correo que me detuvo en seco. Es una historia tan honesta, tan llena de lucha, de dolor y finalmente de una alegría desbordante, que inmediatamente le escribí a su autor para pedirle permiso de compartirla con todos ustedes. Él accedió, con la condición de que cambiara su nombre. Así que lo llamaremos Marcos. Marcos no era un católico alejado que regresó, no era alguien que no tenía fe. Marcos por casi 20 años fue un pastor evangélico, un líder en su comunidad. Así que quiero que se sienten y escuchen con el corazón abierto, porque lo que van a escuchar a continuación no son mis palabras, son las suyas. Marcos comienza su carta así. Padre Daniel, mi nombre es Marcos. Por casi 20 años desde mi púlpito, enseñé con toda la pasión de mi alma que la devoción a la Virgen María era un pecado de idolatría, uno de los mayores engaños del enemigo. Yo era un pastor evangélico, un constructor de iglesias, un hombre de la Biblia, hasta que una noche la mujer a la que yo consideraba un ídolo vino a verme. Él continúa explicándome el mundo que había construido para que yo pudiera entender la magnitud del terremoto que sacudió su vida. Su identidad entera, me cuenta, estaba edificada sobre el principio de sola escritura, solo la Biblia. Amaba esa idea, le daba certeza. Su especialidad, me escribe, eran los seminarios titulados Catolicismo Romano, Cristiano Oculto. Y aquí quiero citar directamente un recuerdo que compartió conmigo. Recuerdo un sermón donde llené la pizarra con versículos como 1 Timoteo 2:5, sobre el único mediador Jesucristo. Expliqué con diagramas cómo, en mi teología, la oración era una línea directa a Jesús, y los católicos ponían a María y a los santos como interferencias. Fui mordaz, fui convincente, y al final del servicio la gente me felicitaba. Padre, yo creía con cada fibra de mi ser que estaba haciendo la obra de Dios. Me cuenta que incluso confrontó a su tía, una católica devota, tratando de salvarla de su fe. Ella con paciencia le dijo unas palabras que él no olvidaría. Marcos, tú ves a María como una barrera. Para nosotros es un puente. Ella no se queda con nada, todo lo lleva a su hijo. Él me confiesa en su carta: descarté sus palabras como un sentimentalismo sin base bíblica. Hoy el recuerdo de esa conversación me quema de vergüenza. Pero a pesar de su éxito, Marcos sentía una inquietud, y esa inquietud lo llevó a estudiar la historia del cristianismo primitivo, esperando encontrar argumentos para fortalecer su posición. Encontró todo lo contrario. Se topó con el bautismo regenerador, con la presencia real en la Eucaristía, todo en los escritos de los discípulos de los apóstoles. Y aquí su carta toma un tono de desesperación. Me escribe: cerré los libros, mi corazón latía con fuerza. Esto era del siglo I y segundo. ¿Cómo pudo la iglesia entera equivocarse tan gravemente tan pronto? La pregunta final que me destrozó fue: ¿de dónde saqué mi Biblia? Me di cuenta, con un horror que me heló la sangre, de que el canón del Nuevo Testamento fue confirmado por los sínodos y concilios de la Iglesia Católica. Mi sistema se derrumbó. Estaba parado sobre una contradicción. Aceptaba la autoridad de la Iglesia para darme la Biblia, pero la rechazaba en todo lo demás. Aquí añade un detalle escalofriante sobre esa época. Me escribe: Padre, comencé a dudar de mi propia cordura. Dormía poco, tenía pesadillas en las que mis libros de la Biblia se quedaban en blanco. Sentía una presencia en mi estudio por las noches, una opresión que me decía que dejara de buscar, que estaba coqueteando con la apostasía y que el diablo me estaba engañando. Estaba aterrorizado. Me sentía en el borde de un acantilado en la oscuridad. Seguir adelante era saltar al vacío, pero retroceder se sentía como una mentira. En medio de esta crisis, Marcos comenzó a orar de una manera completamente nueva, y la oración que le hizo a Dios fue, en sus propias palabras, peligrosa. Me escribe esto. Le dije: Señor, ya no sé qué es la verdad, pero quiero tu verdad y estoy dispuesto a pagar cualquier precio por ella. Si estoy equivocado, si esta iglesia que he odiado es la tuya, muéstramelo. Te doy permiso para destruir mi vida, mi carrera, todo, si es necesario para llevarme a la verdad. Padre, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a Dios, porque Él escucha. Y Dios, nos cuenta Marcos, respondió:
Aquí, hermanos, voy a leerles directamente el corazón de su testimonio, la descripción de lo que le sucedió esa noche. Son sus palabras. Estaba en mi estudio pasada la medianoche, rendido. No era un sueño. De repente, una luz suave, viva, emanó desde una esquina. Mi primer instinto de pastor fue que enfrentaba un espíritu demoníaco. Abrí la boca para reprenderlo en el nombre de Jesús, pero las palabras no salieron. En su lugar, una paz abrumadora me silenció por completo. Y en medio de esa luz, la vi, a ella. Esperé un reproche, pero en sus ojos no había condena, solo un amor de madre intenso. Su presencia era una lección de humildad, reflejaba a su hijo. Y entonces levantó su mano y apuntó directamente al crucifijo en la pared de mi estudio. Y su voz, una certeza grabada a fuego en mi alma, me dijo 3 frases. Mi hijo te espera realmente en la Eucaristía. No tengas miedo de volver a casa, a su iglesia. Y se desvaneció. La luz se fue, pero la paz permaneció, y yo me quedé allí, en el suelo de mi oficina, temblando, con un torrente de lágrimas. Mi mundo había sido pulverizado y reconstruido en un instante. Después de esto, me cuenta Marcos, comenzó la verdadera prueba. La conversación más difícil fue con su esposa, Sara. Ella usó mis propios argumentos en mi contra, me escribe. Nuestro sustento, nuestra comunidad, toda nuestra vida estaba ligada a la iglesia. Convertirme era un suicidio social y financiero. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, sus ancianos, al notar su comportamiento extraño, le organizaron una intervención. Él lo describe así. Me citaron en la iglesia una noche. Estaban mis 2 mentores y un hombre que no conocía, un experto en apologética que habían traído. Durante 3 horas me interrogaron. Usaron mis propios sermones en mi contra. Me acusaron de orgullo, de haber sido seducido por un espíritu mariano. El experto me dijo que mi visión era un caso clásico de engaño demoníaco, diseñado para neutralizar mi ministerio. Fue la batalla mental y espiritual más intensa de mi vida. Salió de esa reunión sabiendo que no había vuelta atrás. Cuando la noticia se supo, fueron expulsados. Éramos parias, escribe. Pero el obstáculo más cruel fueron nuestros hijos. Llegaban a casa llorando de su escuela cristiana porque sus amigos les decían que su papá ya no amaba a Jesús. Mi propio hijo me preguntó si ahora adorábamos estatuas. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años algo que apenas entiendes tú mismo? Perdimos nuestro salario, continúa Marcos. Tuvimos que mudarnos. Y descubrí que un título en teología pastoral no te abre muchas puertas fuera del mundo evangélico. Envié docenas de currículums. Terminé aceptando un trabajo nocturno en un almacén, moviendo cajas, solo para poder pagar el alquiler. Pasar de ser pastor Marcos a un trabajador anónimo en el turno de noche fue una lección de humildad que me rompió por completo. Hubo días en los que miraba las facturas y pensaba, ¿qué he hecho? En medio de esa oscuridad, él y Sara leían el catecismo, y poco a poco el Espíritu Santo fue trabajando. Y ahora llego al final de su carta. Finalmente llegó el día, la vigilia pascual. Estaba arrodillado junto a mi esposa, que había decidido entrar en la iglesia conmigo, y el sacerdote pronunció las palabras de la consagración. Levantó la hostia, y yo no vi solo pan, vi al Señor, vi el cumplimiento de la promesa, y cuando recibí a Jesús en la Eucaristía por primera vez, no hay palabras para describir esa alegría. En ese momento entendí. Creía que lo había perdido todo, pero estaba equivocado. Había cambiado un púlpito por un altar. Había cambiado mi interpretación por la plenitud de la verdad entregada por Cristo. Lo había ganado todo. Había vuelto a casa. Y todo comenzó con la visita humilde y tierna de una madre a la que yo había rechazado, pero que como una buena madre nunca se había olvidado de mí. Padre Daniel mira a la cámara. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Leo las palabras de Marcos y me quedo sin aliento. Su historia es un testimonio increíble del precio de la verdad y de la ternura de una madre que nunca nos abandona, incluso cuando la rechazamos. Ella solo sabe hacer una cosa, tomarnos de la mano y llevarnos a su hijo. Quizás tú estás en una lucha similar. La historia de Marcos nos enseña a no tener miedo de preguntar, a no tener miedo de buscar, y a no tener miedo de rezar esa oración peligrosa. Señor, dame la verdad, sin importar el costo. Quiero agradecer públicamente a Marcos por su valentía. Si esta historia te ha tocado, compártela en los comentarios.